Recientemente se hizo la publicación de un paper académico de mi autoría en esta revista enfocada en temas de ciencias sociales y geografía humana. El título del artículo es La geografía del cambio organizacional y es una revisión crítica de literatura que se deriva de mi investigación doctoral. Esta investigación estuvo enfocada en el estudio de la resiliencia organizacional después de los terremotos de 2017 que tuvimos en México y ha sido de gran utilidad el haber podido estudiar este tema, particularmente en el contexto actual de la pandemia. Esta investigación y esta publicación reciente finalmente se tradujeron en una teoría que se agrega a la literatura relacionada con el rol que tiene el lugar o la geografía con relación a las teorías de resiliencia organizacional. Se había hablado mucho del tema de la resiliencia, sobre todo a nivel individual, y apenas muy recientemente se empieza a abordar qué significa la resiliencia para las organizaciones, cómo se desarrolla esta, y se habían identificado sobre todo los procesos en el tiempo que se requieren para la anticipación, el afrontamiento y la recuperación en una situación de desastre. Lo que hacía falta encontrar también era dónde se desarrolla esta resiliencia. Y al responder esta pregunta, surge esta contribución para el artículo recientemente publicado, en donde precisamente traté yo de abordar cuál es esta característica con relación al lugar físico en el cual las organizaciones se ubican. Y con relación al tema del cambio, que es esta intersección que no se había abordado anteriormente, lo que quieren decir las teorías de transformación organizacional y el lugar físico qué rol juega. Y en este sentido, la teoría se refiere a tres principales componentes. Por un lado, la parte del sujeto o las personas que en este sentido, en una situación de desastre, sufren de esta pérdida del espacio físico en el que están trabajando en este caso. La otra parte tiene que ver con la organización como tal y finalmente con el contexto a nivel tanto cultural como político como del propio país. Uno de los elementos fundamentales es, en esta parte de la organización, entender cómo significamos o cómo resignificamos el espacio. En México sabemos que los espacios físicos se designan en gran medida por la posición jerárquica que ocupan las personas en un organigrama. Los directivos tienen normalmente espacios de mayor tamaño y no así en los puestos operativos, donde incluso en muchos casos no existe este espacio físico. Esto a lo que nos lleva es a que también hay elementos intangibles como las estructuras organizacionales que pueden estar reflejando o retratando esta realidad que viven las organizaciones. Y por otro lado, el tema del espacio ahora a nivel virtual, ¿qué significa? Y particularmente en el contexto de la pandemia, donde sabemos que ha fluctuado el número de personas que han estado trabajando de forma remota. Muy al inicio de la pandemia nos reporta el INEGI más del 23%, después se ha ido reduciendo, pero finalmente también qué significa trabajar desde casa o desde algún otro lugar. Y esto en el momento de retornar a las actividades y cuando venga la etapa de recuperación, cómo regresaremos a apropiarnos del espacio en nuestra organización y el volver a sentirnos identificados con estos lugares de trabajo. Estas son las principales conclusiones del estudio. Sin duda hay otros elementos relacionados con el liderazgo y cómo liderar en este espacio físico que se están ahora trabajando para una próxima publicación. Muchas gracias. IPADE. The World Calls.